Bienvenidos. Es una alegría y un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Hoy quiero dejarle el tema que lo vamos a estar observando en el libro de los Hechos. Cito la Escritura, capítulo 16, a partir del versículo 6 en adelante. El tema de hoy es Filipos, primicias del Evangelio. La iglesia de Filipos fue fundada como resultado de la visión sobrenatural que tuvo el apóstol Pablo estando en Troas en su segundo viaje misionero. Ahora quiero hacer énfasis en la palabra primicia. Primicia significa literalmente noticia, es decir, hecho que se da a conocer por primera vez. Y eso es lo que Pablo y Silas se habían propuesto hacer, de llevar por primera vez las noticias, el evangelio, las buenas nuevas de salvación a Asia Menor. Dice la palabra, versículo número 6 del libro de los Hechos en el capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y Silas se habían propuesto de llevar la palabra a Asia. Pasaron de un lado a otro, es decir, pasaron de Frigia a la provincia para llevar por primera vez el evangelio. Pero el Espíritu Santo les prohibió a que no hablaran la palabra en Asia. Posteriormente, Pablo y Silas creo que llegarían a un acuerdo para no estar yendo de un lugar a otro, sino establecerse en un lugar y a partir de allí anunciar el evangelio. Y decidieron llegar a Misia para que a partir de allí comenzaran entonces a anunciar por primera vez las buenas nuevas de salvación. Versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Nuevamente se establecieron en un lugar para dar a conocer las buenas nuevas, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió hablar la palabra. Lo que decidieron entonces es pasar, ir hacia adelante sin detenerse y esperar que Dios mismo los guiara para que entonces ellos, bajo la guianza del Espíritu Santo, fuera Dios el que les mostrara el lugar a donde ellos tenían que proclamar o anunciar las buenas de salvación. Y dice la Escritura, el versículo número 8: y pasando junto a Misia, pasando, es decir, que ellos ya no se detuvieron, sino que permitieron que Dios fuera el que los guiara, y pasando por Misia descendieron a Troas. Y fue en Troas entonces que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. En Troas fue donde Dios le dio esta visión de noche a Pablo. Y dice en el versículo 11: y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hago énfasis en lo que dice la Escritura: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Es ahí también la primera ciudad europea en donde iba a entrar el evangelio por primera vez. Filipos era una colonia romana, gobernada por leyes romanas, sujeta al gobierno romano. Era una pequeña Roma en medio de una cultura griega.
gozaba de todos los privilegios de la ciudadanía romana, tenía los mismos derechos y estaba bajo la protección del emperador. Filipos fue entonces la ciudad o la primera ciudad en recibir, la primera ciudad europea en recibir el evangelio. Ahora, ¿cómo es que recibió el evangelio? Lo recibió a través de una mujer llamada Lidia. ¿Quién era esta mujer Lidia? Lidia, referente a lo que dice la escritura, leo y cito el verso, dice el verso: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Creo que nos da algunas referencias quién era esta mujer llamada Lidia. Lidia nació en Tiatira. Tiatira era una región de Asia Menor. Posteriormente, Lidia se estableció, hizo su vida en la ciudad de Filipos. De allí se dedicó a ser una comerciante, es decir, vendedora de púrpura, trabajadora, era una mujer trabajadora, emprendedora, exitosa. Fue una empresaria creo que era una mujer con una buena estabilidad económica. Pero dice la escritura que esta mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura y también era de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Es decir, era simpatizante del judaísmo. Abrazó las leyes, los ritos, las tradiciones, guardando los mandamientos, lo que enseñaba el judaísmo, y adoraba al Dios de los judíos. Tenía el temor a Dios, pero le faltaba algo más a Lidia. A pesar de que era simpatizante del judaísmo, siempre como que había algo en ella, que faltaba algo más en su vida. Dice la escritura que adoraba a Dios. Y es allí donde llega Pablo y Silas, en un momento donde solía hacerse la oración. Dice que Pablo y Silas, en el versículo número 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entre todas las mujeres se encontraba esta mujer llamada Lidia. Escuchaba a Pablo lo que él hablaba acerca del evangelio. Dice la escritura que entonces ella estaba oyendo, y al momento de oír, el Señor abrió su corazón para que no solamente ella oyera, sino que estuviera atenta a las palabras que Pablo decía. Dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Es decir, que Lidia tenía un corazón dócil, sensible, sencillo, para recibir la palabra del Señor. Tenía un corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra del Señor, y en eso Dios le abre el corazón. Creo que nosotros al escuchar el abrir su corazón, no es que Dios estaba haciendo como una cirugía en la vida de Lidia. Pareciese ser que ella adoraba a Dios, tenía el temor a Dios, pero le faltaba algo más. Algo más donde ella sabía que no se sentía completa, insatisfecha. A pesar de que era una mujer con una estabilidad económica, siempre faltaba algo que ella deseaba tener. Y era esto lo que Pablo estaba anunciando: la salvación, lo que estaba Pablo hablando, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. El Señor abrió el corazón de Lidia, y dice que entonces Lidia, atendiendo a la palabra y escuchando la palabra del Señor, comenzó a recibir el mensaje del evangelio por medio del apóstol Pablo. El abrir su corazón, la palabra que Pablo hablaba. Hay una porción de la escritura
creo que esa palabra se sigue manifestando en todo aquel que oye por primera vez el Evangelio. La palabra del Señor dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que estaba haciendo la palabra de Dios en el corazón de Lidia. La palabra que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, iba penetrando hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discerniendo el pensamiento y las intenciones del corazón de Lidia. Solo Dios conoce la necesidad profunda del alma que cada persona atiende y quiere. Solo Dios lo conoce. Y Dios comenzó a hacer esa sanidad, a traer una completa sanidad, libertad y salvación a la vida de esta mujer llamada Lidia. Y a partir de allí, al recibir el mensaje del Evangelio a través del apóstol Pablo, ella recibe a Jesús, pero también toma la decisión de bautizarse. Y no solamente bautizarse ella, sino también su familia, ver el cambio radical, el gozo. Creo que fue una experiencia donde la misma familia se dio cuenta que había sucedido algo más que de lo que ella vivió por un tiempo, siguiendo que ella había abrazado el judaísmo. La familia misma vio algo diferente al ver que ahora no solamente seguía ritos, no solamente tenía una religión, o no solamente ella seguía una tradición, ahora tenía una relación más íntima, más centrada, más entregada al Dios verdadero. Ahora adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Lidia fue la primera mujer entonces en recibir el Evangelio en la ciudad de Filipos. Filipos, como primer ciudad de la colonia en Macedonia, entra el Evangelio a través de esta mujer, y Lidia fue la primera mujer que recibe el Evangelio en Filipos, las primicias. Filipo, primicias del Evangelio. Pablo y Silas siguieron su curso en seguir llevando el Evangelio en Filipos. Dice que iban saliendo, iban a la oración. Y cuando iban rumbo a la oración, salió una muchacha a su encuentro que tenía espíritu de adivinación. Y comenzó esta muchacha a seguirlos, y por mucho tiempo, por muchos días, esta muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y eso lo hizo nuevamente al siguiente día. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y dice la Escritura que por mucho tiempo, por muchos días, ella seguía repitiendo estas palabras hasta que Pablo no le desagradó lo que ella decía, y pudo discernir y ver que era un espíritu de adivinación que estaba en ella. Y al momento Pablo toma la autoridad, el poder de la palabra. El poder de la palabra que, aún dicho sea de paso, lo tomamos nosotros, lo que Dios nos ha dado. Y creo que en ese momento Pablo toma la autoridad, el poder de la palabra, lo que Jesús habló. He aquí, os doy poder, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usó esa palabra de poder y usó el nombre de Jesús, la autoridad que nos ha sido dada. Y Pablo entonces le dijo al espíritu: sal de ella, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu inmundo salió de ella y ella quedó completamente libre. Es algo importante que podemos aprender del apóstol Pablo.
no se dirigió a ella para ofenderla. Ella pudo tener ese discernimiento que es un espíritu de adivinación, y al mandarlo, echarlo fuera, tuvo que irse porque tomó la autoridad que Dios nos ha entregado, que ninguna arma forjada puede prosperar contra nosotros, pero también que Dios nos dé autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos iba a dañar. Y eso lo tenía con una convicción muy segura el apóstol Pablo. Pero al ver esto, las personas que se dedicaban o que tenían a esta mujer que les daba ganancias, después de este incidente, o a causa de este incidente, tomaron a Pablo y a Silas y comenzaron a azotarlos, a golpearlos, hasta echarlos en la cárcel. Dice la escritura que los llevaron y los metieron en el calabozo del más oscuro, asegurándole los pies en el cepo. Y Pablo con Silas, la escritura nos relata que a la medianoche comenzaron a orar y a cantar, que quiere decir que estaban orando, pero al mismo tiempo estaban alabando a Dios. Se dice que hay, y no solamente que se dice, sino que es una realidad y es verdad, el poder de la alabanza. Oraron y alababan a Dios. El poder de la alabanza. Quiero rescatar estas verdades que encuentro en el apóstol Pablo. Primeramente, iniciando cuando se propusieron anunciar el evangelio. Ellos, cuando iban orando para que Dios los guiara para llevar el evangelio, y es por eso que tenían el discernimiento, donde ellos sabían que era Dios, que no era el diablo, que no era sus sentimientos, sus emociones, sino que era Dios el que los dirigía a que no hablaran la palabra del Señor. Por esa relación y en esa oración que mantenían con el Señor. Pero también cuando llegaron a hablar la palabra a Lidia, el mensaje del evangelio, dicen que salieron cuando era el tiempo de la oración, quiere decir que oraban. Cuando salió esta mujer que tenía ese espíritu, ellos iban rumbo a la oración, hombres de oración. Por eso es que tenían ese discernimiento y de saber cuándo era el demonio y cuándo era Dios el que ministraba, o cuándo era el diablo que se manifestaba. Ahora, estando en la cárcel, nuevamente dice que orando. Y ahora no solamente están orando, sino que ahora están alabando, usando el poder de la alabanza. Dice que los presos que estaban ahí, comenzaron a oír lo que ellos cantaban. Y mientras cantaban, comenzó la tierra a moverse, y no solo a moverse, sino que comenzó, dice la escritura, sobrevino un gran terremoto, que las cadenas de los presos se cayeron y las puertas donde ellos estaban se abrieron solas, de tal manera que el carcelero despertó después de haber sentido el terremoto, y cuando despertó vio las puertas que estaban abiertas, pensando que los presos habían huido o se habían escapado. Y él en ese momento, dice la palabra, que el carcelero se iba a matar, se iba a quitar la vida. Y Pablo, con un clamor, le dice al carcelero: no te quites la vida, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él temblando, en ese momento, temblando, pedía luz, y se acercó a Pablo y a Silas, diciéndoles: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, junto con Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Son incidentes que en ese momento estaban viviendo el apóstol Pablo junto con Silas, en ver que estaban anunciando el evangelio, y que el evangelio estaba siendo proclamado y estaba siendo recibido, aunque no momentos muy agradables, pero
aunque eran momentos desagradables, pero para Pablo y Silas eran momentos agradables al ver que estas personas estaban recibiendo el evangelio. Uno siendo el que llevaba presos a las personas, siendo el mismo preso, siendo el mismo, estando en un calabozo de oscuridad. Ahora él recibe el evangelio. Otra, estando poseída por un demonio, ahora es libre por medio del evangelio. Y era un gozo, una alegría para Silas y para Pablo, al saber que ahora el carcelero le entrega la vida al Señor. Y hay un cambio radical en la persona, en la persona o el carcelero. En ese instante dice que él los sacó de la cárcel, les curó las heridas, se bautizó él con toda su familia, y también de allí los llevó a Silas y a Pablo a su casa y les dio alimentos, les dio de comer. Un cambio radical en la vida de este hombre, del carcelero, pero más que todo una alegría y un gozo en Pablo, en ver que el evangelio que ellos estaban proclamando lo estaban recibiendo. Tanto Lidia como esta mujer que fue libre, y ahora el carcelero. Dice la escritura que posteriormente mandan llamar a Pablo y a Silas para sacarlos, los gobernantes, para sacarlos de la cárcel, y les pidieron después que no se quedaran en la ciudad, que tenían que salir de la ciudad. Pablo y Silas salieron de la cárcel, pero después que salieron de la cárcel, dice que entraron a la casa de Lidia. Versículo número 40, dice la escritura: después de que Pablo y Silas salieron, llegaron a la casa de Lidia, y ahí, en la casa de Lidia, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto nos indica que Lidia había abierto las puertas de su casa para ser la anfitriona, donde entonces nacería la primera iglesia en Filipos. Es importante nosotros aprender estos principios, estas verdades, esto lo que se propuso a Pablo y Silas hacer, de proclamar el evangelio. Ahí aprendemos entonces cómo es que podemos entender a lo que llamamos el mensaje de hoy, Filipos, primicias del evangelio. Filipos, primera ciudad europea en recibir el evangelio. Lidia, primer mujer en Filipo en recibir el evangelio. Y Lidia, siendo ella misma la anfitriona de la primera iglesia que nacería en Filipo. Filipo, primicias del evangelio. Antes de terminar, quizá tú estás escuchando por primera vez esta palabra. Quizá quieras ser tú el primero en recibir el mensaje del evangelio. Quizá eres una persona con una estabilidad económica, eres un empresario, o quizá tienes una religión, pero que sabes que por mucho tiempo en esa religión que sigues, que guarda las tradiciones, los ritos, las ordenanzas que se te han enseñado, pero sigues con ese vacío, sigues con esa insatisfacción interna, y tú sabes que necesitas algo más, como en el caso de Lidia. O quizá eres no solo que tengas una religión, quizá eres una persona que necesitas liberación, que por mucho tiempo sientes como que algo te ata, como que algo está dentro de ti, que sabes que te produce temor, incertidumbre y miedo, y necesitas liberación. O quizá eres una persona que te encuentras
en una cárcel de depresión, de oscuridad, que hay momentos donde te viene el pensamiento de querer quitarte la vida, déjame decirte que hoy es el evangelio. Puedes tú ser la primicia, puedes ser tú el primero o la primera persona en recibir la noticia, en recibir las buenas de salvación, en recibir este mensaje que te trae un verdadero encuentro con el Señor, que te trae una liberación total y plena de tu alma y de tu espíritu y de tu cuerpo, pero también que te trae y que te saca de esa depresión que por mucho tiempo quizás has vivido y que por nada y nada has resultado ser libre. Ahora el Señor quiere que puedas escuchar y que tengas un corazón dócil, sencillo, y que permitas que así como Pablo cuando habló la palabra en esta mujer, que ella estaba ahí atenta, oyendo a lo que Pablo hablaba, las palabras, las buenas nuevas, el evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy oro y al mismo tiempo pido que tú quizá también anteriormente estabas entregado y rendido al Señor, pero por X razón te has distanciado y alejado. Hoy el Señor te habla que siempre hay y siempre estará el Señor atento, abierto para recibirte y también para hablarte. Y si tú estás por primera vez escuchando esta palabra, permite que el Señor abra tu corazón y que haga esa cirugía completa a través de su palabra, que te va a traer completa sanidad, liberación y salvación. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Yo te invito a que lo hagas, y cuando lo hagas vas a saber que hay algo nuevo, algo diferente que ha sucedido en ti y a través de ti. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en este momento que creo que no hay casualidad, por mucho tiempo he estado anhelando y deseando buscar ese vacío que ha existido en mi alma. Y hoy creo a lo que tú estás hablando a través de esta palabra. Yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que a través de Jesús, Padre eterno, al confesarlo me perdones de todos mis pecados. Quiero recibirlo como Señor y Salvador de mi vida. Y también creo que al recibirlo tú me perdonas, pero también recibo la liberación y también echo fuera toda opresión, toda obra de las tinieblas. Y creo, Padre, que tú me has dado una vida nueva y una vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Hago esta confesión de fe y lo hago de todo corazón y recibo a Jesús. Amén y amén. Gracias por permitirme llevar esta palabra a tu vida. Déjame decirte, siempre hay una primera vez. En mi vida, en mi familia, Dios en su gracia me rescató y yo fui la primera persona que recibí el mensaje del evangelio. Y a través de mí, después vino mi hermano Luis y después mi hermana Lourdes, posteriormente mi mamá, mi papá y mis hermanos están recibiendo el mensaje, porque es una promesa que Dios hace. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y hasta pronto. Muchas gracias.